Miguel Rojas Mix ha desarrollado actividades docentes en universidades de América Latina, Europa y los Estados Unidos. Desde el 2002 crea los Talleres del Imaginario, que se han construido en una red de estudios a los que se han incorporado universidades de América Latina y Europa. La imagen de América es un problema básico que a los habitantes de este continente nos interesa especialmente y que está muy relacionado también, como señala Rojas Mix, con los diferentes nombres que se le dan al continente. Los nombres de América no son algo arbitrario ni algo insignificante. A través de sus nombres se define lo que América es para la persona que utiliza ese nombre. Otro concepto es el concepto de Afroamérica, es el concepto de la negritud. El tema de la identidad para los africanos en América era bastante diferente que para las poblaciones indígenas. Las poblaciones indígenas tenían un pasado al cual mirar, en cambio los negros, la esclavitud había hecho tabula rasa de sus culturas y por lo tanto no tenían identidad, la identidad tenía que inventarla y construirla. Ustedes saben que incluso cuando eran vendidos en América se vendían como negros pieza, es decir, negros que tenían que medir 1,80 m y se medían menos de 1,80 m, se agregaba un mulequín, que era un niño, para completar lo que le faltaba en altura. Piensen ustedes que para poder reivindicar al hombre negro había que reivindicar su cultura. Hacia los años 30 surge una nueva tendencia, nuevas formas de la cultura negra que empiezan a tener un enorme impacto. Llega el jazz con Sidney Bechet. En la literatura la influencia negra empieza a ser importante. Apollinaire, Blas Endrars. Blas Endrars escribe un libro que se llama Pequeños cuentos negros para niños blancos. En los años 60, cuando comienzan, ¿no es cierto?, a los movimientos antisegregacionistas, se producen, ¿no es cierto?, dos grandes tendencias. La tendencia integracionista, que es la de Martin Luther King, y la tendencia de crear un Estado negro, que es fundamentalmente la de Malcolm X. Ahora bien, estas tendencias van a generar todo un movimiento cultural de identidad, la idea del Black Power, la idea de Black is Beautiful. Ese movimiento cultural de identidad va a ser fuertemente apoyado en el arte, va a ser fuertemente apoyado, ¿no es cierto?, en la imagen negra y en la moda incluso, pero sobre todo era acompañada por un movimiento musical extraordinario. Ustedes saben, los negros no pudieron incorporarse a las iglesias protestantes hasta el siglo XVIII. Y los negros comenzaron a intervenir, ¿no es cierto?, en estas iglesias cantando primero negro spirituals, luego cantando gospels. Y los gospels, de alguna manera, fueron la primera expresión de un sentimiento de reivindicación de los negros. El término de la latinidad, aparte de que está inscrito en ese concepto de América Latina, que es probablemente el que más nos identifica, fue particularmente importante en la geopolítica del siglo XIX. La geopolítica del siglo XIX es una geopolítica de bloques, en que se piensan en bloques culturales, el bloque latino, el bloque anglosajón. Y se piensa que un bloque crece en desmedro de otro. Por lo tanto, la invasión o la presencia de Francia en México va a ser legitimada por el hecho de que los Estados Unidos le han quitado gran parte a México y entonces Francia viene no solo a cobrar una deuda, sino que viene también en nombre de la latinidad a participar en esa lucha, ¿no es cierto?, entre latinos y anglosajones. Luchamos 11 años contra el ejército español para obtener nuestra independencia. Rechazamos varios intentos de reconquista. Francia nos invadió una vez para cobrar las reclamaciones de un pastelero y otra para imponer con bayonetas un imperio. Los Estados Unidos nos agredieron y arrebataron la mitad de nuestro territorio. Yo mismo he debido negociar con los norteamericanos, resistir sus presiones, ceder un poco para salvar mucho, rechazar su ayuda interesada.
La idea del APRA es la idea de que vivimos en un pueblo continente. Les voy a decir que el APRA es un movimiento que tiene una enorme influencia en América Latina y sobre todo va a influir fuertemente en Salvador Allende, quien va a retomar esta idea de pueblo continente como la idea básica de integración para América Latina. Sobre todo cuando un gobierno como el nuestro se enfrenta con el imperialismo y con la oligarquía terrateniente bancaria feudal. La identidad puede definirse como proyecto o como arqueología. Como proyecto es parte de un modelo social que todavía no existe o existe insuficientemente y se propone en cuanto a estrategia para crearla. Tiene así la imagen una función operativa, pues constituye la identidad. La identidad arqueológica, en cambio, es un a priori, descubre sus representaciones en los vestigios, en los cromos del pasado. Son ellos los que la explican. Estoy convencido que las raíces de la identidad no están en el pasado, sino que están en el futuro. Y es desde el futuro, desde un proyecto de futuro, en el cual nosotros construimos nuestro pasado. Ustedes saben que la historia es una ciencia que se entrega siempre al poder y legitima el poder, pero lo legitima desde el presente. Es el futuro, ¿no es cierto?, lo que va a permitir, ¿no es cierto?, que nosotros podamos pensar una integración latinoamericana. Es el proyecto de futuro el que nos va a permitir, ¿no es cierto?, transformar nuestra sociedad. Ese futuro no puede ser otro que comunitario y democrático. En una sociedad indo, ibero, hispano, afro, asia, euroamericana. Todo mezclado, como decía el poeta Nicolás Guillén. Todo mezclado en una identidad mestiza, en el marco de un espacio social de paz, democrático, participativo, solidario, justo, equitativo y creador, y donde nuestra acción tenga por objetivo la condición humana y la protección y la conservación del medio en el que debe desarrollarse el hombre y el ecosistema para preservar a nuestros hijos. Muchas gracias.